Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Abriendo Círculos. Gracias por vernos, por escucharnos y por acompañarnos a abrir un nuevo círculo. Y bueno, pues el día de hoy tengo un tema que creo va a ser muy interesante, les va a gustar mucho, igual que nuestra invitada, que ya la están, mira, ya la están viendo por ahí. Y pues déjenme decirle que el tema que vamos a tener hoy es la hipnosis regresiva. Nuestra invitada, bueno, por si el nombre del tema creo que ya nos mete un poquito de curiosidad, por lo menos, ¿no? Para los que no sabemos sobre este tema. Y pues yo tenía algunas definiciones, cosas que había apuntado, pero pues si tengo a la persona que le sabe bastante a esto, pues mejor se lo dejamos a ello para que nos lo vaya diciendo. Pues nuestra invitada que tenemos hoy, ella es abogada, es terapeuta a través de hipnosis regresiva, pues también ya está por ahí en esa etapa de escritora, ahí está con unos libros que está escribiendo y ya saben que los libros, pues como pueden tardar poco, como pueden tardar mucho. Ya tuvimos una entrevista con una de nuestras invitadas que está haciendo un libro que ya lleva 20 años y ya por fin va a salir. Entonces, 20 años no es poca cosa. Aparte, nuestra invitada hace retiros, hace viajes a lugares muy especiales. Inclusive hay uno muy particular con el que ella y Gabriel, su esposo, conectan mucho, que es el Monte Shasta en California. Y alguna ocasión ya les ando haciendo manita de puerco para comprometerlos a que nos acompañen y podamos platicar del Monte Shasta, que es un lugar donde ellos van reiteradamente, ¿no? Pues aparte de todo, pues tengo el gusto de conocerla y bueno, pues eso ya es como que una presunción de mi parte, pero se vale, ¿no? Ya total, ya encarrerados, ¿no? Así que les quiero presentar a una querida amiga, Mónica Urrea. ¿Cómo estás, Moni? En Colombia, por cierto. ¿Cómo estás, Ay, Moni? pues muy feliz y agradecida de estar aquí, mi querido Víctor. Qué alegría por fin poder tener esta oportunidad de compartir en este sueño de tu podcast. Así que pues muy honrada y muy feliz de poder estar aquí contigo y con tu público. Vale, muchas gracias, Moni. Pues el agradecido soy yo porque, pues como siempre, sé que tienes tantas cosas que hacer y pues hay que acomodar los tiempos y el tiempo, vaya, que se agradece cuando nos lo pueden dar. Y pues estoy súper agradecido. Inclusive en estos días andamos cumpliendo un año de aquella ocasión en la que compartimos un espacio cerrado, no un espacio abierto como hoy. Un año se fue como agua, aunque nos comunicamos por ahí de vez en cuando, ya nos echamos nuestros mensajitos, pero siempre no va a ser nada igual como el vernos y escucharnos y poder platicar un poco y sobre todo compartir lo que haces, que se me hace bastante interesante. Digo, yo sé un poco por lo que hemos conversado, hemos compartido algunas cosas. Pues obviamente la idea que yo quiero hacer el día de hoy es que pudiéramos conocer tu trabajo y si hay alguien que necesite, de acuerdo a lo que va a estar comentando, pues que tengan la oportunidad de contactarte y poder solucionar sus situaciones, ¿no? Porque vaya que este tema y este trabajo que tú tienes, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, va implícito la parte emocional, va explícita la parte espiritual, van muchas cosas ahí metidas y qué mejor que poderlas sacar y poderlas conversar. Pues vamos a empezarle, mi querida Moni. Pues yo me gustaría empezar por preguntarte, lo dije cuando ahorita hablaba yo de ti, eres abogada. Entonces, ¿qué pasó con esa abogada? Primero déjame preguntarte, ¿en tu casa hay abogados o por qué estudiaste el tema de la abogacía? Mira, desde que yo era muy chiquita, cuando yo pensaba en qué quería hacer cuando fuera grande, había tres cosas. La primera era ángel de la guarda, pero luego me di cuenta que eso pues, no se podía estudiar, no era una profesión. Entonces, otra vez pensé que quería ser actriz, pero la que más jalaba pues era ser abogada. Realmente en mi casa no hay abogados directos, es decir, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis abuelos, y creo que en parte el anhelo de ellos de tener un abogado en la familia, como que fue calando desde que yo era muy chiquita, pero sobre todo como un deseo de justicia. Yo desde que era muy pequeñita tenía como estas ganas de tratar de ayudar. Y aquí en Colombia, sobre todo, yo veía, digamos, como muchas injusticias por personas que no podían
acceder a un buen abogado, no podían tener acceso a la justicia que debería ser para todos, ¿no? Pero desafortunadamente no era así. Y yo empecé como a soñar con que yo quería ser abogada para ayudar a personas que de pronto no podían tener un buen acceso a la justicia. Y eso para mí era clarísimo desde muy chiquita, como que yo decía, yo voy a estudiar derecho. Aunque todo este tema al que me dedico ahorita siempre estuvo muy presente, desde que yo era muy chiquita, era como una fascinación por todo esto. Me encantaba, me atraía. En mi casa todos los libros de misterios, de quiromancia, el I Ching que le regalaron a mi papá, yo desde que era muy chiquita, una edición espectacular, yo lo cogí desde que yo tenía, no sé, como 7 u 8 años y le dije, esto es para mí, esto es para mí. Y yo lo leía y hacía, o sea, eran unas cosas muy, muy raras para una niña chiquita, pero simultáneamente, o sea, paralelo a eso que era mi fascinación, yo decía que yo iba a ser abogada. Y finalmente fue lo que terminó sucediendo. Yo estudié derecho, lo alcancé a ejercer durante 8 años y fui una abogada muy feliz. Pero descubrí, A ver, yo ahí sí quiero meter un poquito mi cuchara. Platícame qué pasó en esos 8 años de abogacía, porque, pues sí, ya una cosa ya entraste a, o sea, hubo algo ahí de quiebre, un quiebre muy fuerte, porque de abogada a lo que te dedicas, pues sí, como que no embona, aunque sea sí. ayuda, alguna vez lo comentamos, tu raciocinio como abogada, porque eso te hace más analítica, te hace más terrenal en las cosas para analizarlas y entrar a las cosas que haces, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso, ese paso ahí por la abogacía y cómo se fue conectando con lo que es ahora, Moni? Mira, todo empezó desde que yo estaba en la universidad. Bueno, no, en realidad creo que empezó desde que nací, porque como te digo, esta sensibilidad, esta fascinación la tuve siempre, pero de una manera mucho más contundente cuando yo estaba en la universidad empecé a tomar unos cursos de ángeles. Yo no podía creer que de verdad los ángeles existieran, que uno podía hablar con ellos, que uno se podía comunicar. A mí eso me parecía como ciencia ficción y cuando me di cuenta que era real. Y que además esto, si bien hay personas que nacen con estos dones muy desarrollados, también se puede desarrollar, como el que canta muy lindo y el que va a clases de técnica vocal, ¿no? Uno nació y el otro lo aprendió, pero finalmente son cosas que se pueden desarrollar. Entonces yo empiezo a hacer una cantidad de cursos aquí en Colombia y entonces eso como que me empieza a hacer como conectar con el mundo espiritual de una manera preciosa, ¿no? Como dándome cuenta que era mucho más real de lo que yo en algún momento habría podido pensar que era. Y eso me lleva a irme a Hawái un tiempo después a hacer un curso de ángeles, con quien había sido la maestra de mi maestra aquí en Colombia. Estando en ese curso, conozco a una compañera de tu tierra de México, adorada. Nos hicimos amigas y en un break me dice, ¿tú quieres que te haga una regresión, Moni? Y yo la vi y a mí me dio de todo. O sea, me dieron ganas, me dio susto, me dio de todo. Y esa fue yo creo que ese fue como un gran punto de quiebre porque fue una experiencia tan extraordinaria para mí, donde se abrió una cantidad de cosas, donde pude entenderme a mí, muchas cosas de mi vida, desde cosas banales como gustos hacia ciertas cosas o preferencias por ciertas cosas o facilidades para ciertas cosas, y también algunos miedos y algunas, ¿no? Como aprensiones que tenía y particularmente una fobia que en ese momento, te estoy hablando, yo tenía 25 años y había tenido una fobia a los 25 años conmigo. Y en esa regresión, cuando yo empiezo a percibir una cantidad de cosas que entre otras yo no sabía si me estaba inventando o no, porque como mi mente es tan racional, todo el tiempo estaba diciendo como, uy, no, esto vivo me lo estoy inventando, es que esto se parece a tal cosa, esto lo asocio con tal otra. Entonces, yo no tenía muy claro en realidad lo que estaba pasando en esa experiencia, o sea, si eso realmente eran recuerdos o invenciones, pero lo cierto es que fue una experiencia fascinante donde entendí muchas cosas. Paralelo a esto, o sea, entre paréntesis, yo en ese momento estaba viviendo en Europa y ahí yo trabajaba en Luxemburgo, pues en la parte corporativa, en la parte jurídica, bueno, la parte como fiscal internacional. Ahí estabas como abogada.
Y sí, digamos que ahí Ujú. trabajaba en toda la parte corporativa y como jurídica desde el derecho fiscal internacional. Pues ahí digamos que lo que aplicaba era todo lo que sabía como abogada, nada del mundo espiritual, digámoslo. Claro, claro. Era un trabajo muy 3D. Y entonces, estando allá, después de esa regresión que te cuento que fue fascinante y como muy reveladora para mí, yo me di cuenta estando allá, unos meses después de haber regresado de Hawái, que la fobia que yo tenía se había sanado. Y para mí eso fue muy impactante, porque cuando yo hice la regresión, yo dije, wow, la entendí, pero hasta ahí yo no sabía si se había sanado o no. No tenía tampoco cómo comprobarlo en ese momento, pero meses después, cuando yo veo que esta fobia se sana, yo digo, algo demasiado impresionante pasó ahí y yo no entendía qué era. Claro, desde mi mente, que también es como un poquito el raciocinio jurídico, que es como cartesiano, como estructurado, como que Sí, quiere sí, sí, sí. entender todo y Ujú. desglosar todo. Yo quería entender qué había pasado y cómo era posible que algo tan fuerte y tan intenso hubiera de repente desaparecido con una historia que entre otras yo no tenía claro si era verdad o era un invento. Y eso me lleva a empezar a estudiar hipnoterapia, inicialmente para entender qué había pasado conmigo. Entonces, esto lo hacía paralelo a mi trabajo tradicional. Y a medida que empiezo a adentrarme en este mundo de las regresiones, yo empiezo a sentir que yo había nacido para esto. O sea, empiezo a acompañar a las personas a ver sus procesos, primero entre nosotros mismos, los estudiantes, pues los compañeros que nos tocaba como mutuamente practicar en nosotros y yo veía unas cosas que eran absolutamente fascinantes. Entonces yo decía, qué cosa tan divina uno poder dedicar su vida a acompañar a otras personas a sanar. Y empecé como o empezó más bien como esa semilla a, a germinar dentro de mí y hacer que yo sintiera un deseo muy grande por adentrarme de una manera más seria en eso que hasta ese momento pues era como un hobby. ¿M? Entonces, Esa combinación de ser abogada con este tipo de cosas, estas cosas que me dices que te empezaron a suceder, has de haber sentido como que te empezaron a succionar, ¿no? Como que empezaron a separarte de lo que estabas haciendo. ¿En qué momento dices, sabes qué? Voy a dejar la abogacía y me voy a ir por este camino? Porque pues no es poca cosa, porque ya tienes un trabajo, ya tienes obviamente tu sueldo, tienes tus cosas, etcétera, todo lo que vas haciendo, y adentrarte a esto, para empezar, y ya ver, tú me dirás, pues es muy difícil que pongas así yo pienso un consultor y pongas tu letrero y pongas terapeuta en hipnosis regresiva. No, no sé cómo te anunciarías, no lo sé. Pero lo que voy es que de repente la gente no lo que digan es voy con el psicólogo o voy con el claro, contador o voy con el doctor o voy a un tema como este, porque aparte tú lo tuviste que ir descubriendo, ¿no? O sea, no es de que ya llegas con una imagen, con un currículum y que digan, wow, ya abrió Moni un consultorio. No, pues estás arrancando de ceros. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo esa mira, situación ahí? fue todo un proceso, porque no fue de un día para otro, digamos que esto fue toda una preparación, ¿no? Claro. Entonces, primero, pues el terminar de estudiar toda hipnoterapia, porque digamos que las regresiones era lo último que se veía en hipnoterapia, era lo único que a mí me interesaba. Yo decía, ay, a mí no me importa la hipnosis, yo lo que quiero es el tema de las regresiones, pero pues eso no se Ujú. podía, tenía que estudiar absolutamente todo el pensum. Entonces, y eso duró varios años. Cuando yo me acuerdo que hubo un día en que yo estaba en clase con mi maestra y acababa de regresar de acompañar una regresión donde yo era la terapeuta. Y yo me acuerdo que yo alcé la mano y yo le dije a Lía, mi profesora, le dije, ¿sabes qué? Yo siento que yo nací para hacer esto. O sea, yo siento que este es el propósito de mi vida. A mí nada me ha generado tanta pasión a nivel de profesional, o sea, a nivel de ejercicio de algo que esto. El derecho lo amo, pero jamás me despertó esto. Entonces ahí yo dije como, wow, aquí esto ya va mucho más allá de simplemente algo que me parecía interesante, como descubrir o adentrarme un poco más. Y entonces ahí empecé a decir, ok, pero yo no estudié psicología, ¿no? Entonces,
¿cómo voy a hacer yo como abogada para poder acompañar a las personas Claro. de una manera seria y responsable en algo que es tan delicado como toda su vulnerabilidad, su tema emocional? Porque acá, pues digamos que llegan cosas muy fuertes y yo evidentemente no me sentía preparada y sentía que con el simple hecho de hacer toda la formación de hipnoterapeuta no era suficiente. Entonces, primero pasé por una etapa como de gran arrepentimiento y yo decía, ¿por qué yo no estudié psicología? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, ya era muy tarde. Entonces, lo que hice fue empezar a tratar de adquirir todas las herramientas que yo podía en ese momento. Yo estaba viviendo en Bélgica para ese entonces, que a mí me pudieran dar una mayor robustez académica y profesional para acompañar a las personas. Entonces, mientras tanto, yo seguía trabajando en Luxemburgo y formándome en todo lo que me llegaba al correo electrónico que tenía que ver con este tema de sanación, como en una especie de bulimia intelectual, le llamo yo, donde yo necesitaba como adquirir herramientas y decirle a mi ego, tranquilo que usted sí sabe porque acá tiene los certificados, porque entonces además no eran cualquier cursos de 2 días, no, estas eran las certificaciones, entonces, no sé, en Flores de Bach, con el centro Bach de Londres, ¿no? Entonces la formación queda larguísima. Certificada con exámenes, con cosas, me formé en tapping, me certifiqué en EFT, en Reiki, en sanación reconectiva, bueno, en todas las herramientas que tú te puedas imaginar, porque yo decía, yo necesito, o sea, yo necesito aprender. Oye, Después Moni, perdón que te empieza, interrumpa, pero aparte de eso, tenías que invertirle, ¿no? Porque obviamente no, pues todo por eso, supuesto, mira, yo una vez me puse a hacer como los cálculos de todo lo que ha costado la carrera de derecho, que no fue poco, fue en una universidad privada en Colombia, y todo lo que yo había invertido por el otro lado en todas las formaciones y los viajes, porque además muchas de esas implicaban viajar a diferentes lugares, pues te puedo decir que, digamos que terminé, ¿no? Invirtiendo más dinero en esta formación holística que en la formación jurídica, digamos. Pero clarísimo, clarísimo. pero si ibas Pero entonces, decidida a todo, ¿no? O sea, porque a a todo. veces O uno se sea, frena tantito porque empieza a sacar cuentas, ¿no? A ver, tengo aquí, pero hay que meterle acá. Pero cuando yo yo creo por cuando ya, fortuna en esa época no las hacía así, o sea, no las hacía globalmente, sino cada curso individual, porque si no creo que habría dicho como, Dios si mío, lo el razonabas, no matrimonio lo se está hacías. yendo. Muy bien, dale, dale. Pero entonces empecé en todo esto hasta que yo sentí internamente que algo dentro de mí me dijo como, ok, ya estás lista. Entonces ese ya estás lista implicó muchas cosas, implicó que además yo inicialmente pensaba que yo iba a ejercer esto en Europa y a mí me daba la misma, o sea, yo decía, pues si yo quiero ser terapeuta aquí o en Colombia o en cualquier lugar, me da igual, ¿no? Como que no importa. Pero después, cuando ya me había terminado como de formar en este bloque, el mensaje que recibí clarísimo era que tenía que volver acá. Y era una cosa que no era racional, que no era lógica desde ningún punto de vista, porque lo más fácil era quedarme allá. Yo, de hecho, me formé en la gran parte de cosas que yo me formé fue en Europa. Entonces, y fue en francés además. Entonces, me tocaba traducirlo. Bueno, y el mensaje era, tienes que regresar a Colombia. Entonces eso fue muy complejo porque implicó un desarraigo muy grande de toda la vida que yo había construido ahí y que yo pensé que iba a ser ya el resto de mi vida, ¿no? Entonces, mi pareja de ese momento, mi trabajo, mi casa, como todo lo que yo pensaba que ya iba a ser por el resto de la vida, pues no, era como empezar de ceros y regresar. Entonces, en ese regresar, obviamente, pues lo que tú decías ahorita, era muy extraño para la gente pensar que yo me fui como abogada y que regresé haciendo cosas que ni entendían, eran como así que regresiones, como así que ángeles, como así que, ¿no? Cosas que para las personas eran muy, pues muy raras. Em, pero poquito a poco empezó a llegar gente, yo seguía con mi trabajo medio tiempo. Entonces, digamos que seguía trabajando con mi oficina de Luxemburgo mis mañanas y por las tardes pues era terapeuta, pero pues al principio casi nadie iba a mi terapia, pero poquito a poco empezó a llegar
una persona, luego otra, el voz a voz ahí fue impresionante porque entonces el que salía le contaba a otros y esos otros venían y entonces salían y le contaban a otros y entonces así se terminó pues como dando a conocer, digamos, mi práctica y muy rápidamente yo pude renunciar, digamos, a ese medio tiempo que me traje de allá porque ya sentía que el tiempo no me daba para hacer mis terapias. Una curiosidad, Moni, ¿cómo te anunciabas? O sea, ¿cómo te anunciaste la primera vez para atraer la Mira, gente? desde siempre el nombre que a mí me llegó fue Mónica Urrea, terapeuta del alma, y así me Ah, presenté. sí, ¿así te Sí, anunciabas? Ah, sí, ah, terapeuta del mira. alma. Entonces la gente queda más confundida porque ni siquiera sabía bien a qué. Pero así me anuncié y así me anuncio. O sea, si tú me buscas en Instagram, en mi página, en todas partes estoy Mónica Urra, terapeuta del alma. Y Oye, dentro Moni, de pero eso, perdóname otra vez. La gente, a ver, Moni, con ese título, ¿qué tipo? O sea, la gente, yo no entiendo cómo entraría la gente buscando qué. Porque pues, si dijeras no, psicóloga, si dijeras no. terapeuta del alma, como que, ok, ya entré aquí con Moni y ¿qué voy a preguntar, no? O sea, Claro, la ¿de qué se gente en trata? realidad llegaba era porque conocía a alguien que había ido conmigo y que le había ido bien y que había sanado y que le había contado su O experiencia, sea, que porque muchos digamos ya que no llegaban así, preguntando, muchos ya llegaban porque ya les habían platicado, etcétera. no, todos. Ujú, ujú. Todos llegaban, era por referencia de alguien que había estado conmigo y que les había contado. Ah, muy bien. Entonces, Ok. digamos que en ese momento no era como gente desconocida, todos eran como, porque además yo llegué y pues yo, digamos que no tenía tampoco cómo darme a conocer, porque yo nunca he hecho ni publicidad, ni cosas así como que, ¿no? No, era puro voz a voz, o sea, el que veía, el que conocía a alguien, después me empezaron a invitar a algunos programas, entonces algunos programas de radio, algunos programas de televisión, eso ya hacía que de pronto como que el Claro, espectro se claro. ampliara más y entonces ahí sí llegaba gente que no necesariamente conocía a alguien que había estado conmigo, pero sí me habían visto o me habían escuchado, entonces ya sabían más o menos como qué esperar de una sesión conmigo. Oye, Moni, ¿y qué empiezas a descubrir con tus terapias? O sea, porque una cosa es ya lo estudiaste, otra cosa, sí empiezas a hacer tus cosas, pero ya en la práctica, obviamente yo percibo que es otro mundo, porque te empiezas a topar con cosas que yo creo que seguro ni tú te las esperas, ¿no? No. Totalmente. Es más, todavía te puedo decir que aún hoy me siguen pasando que ocurren en las terapias cosas que yo ni siquiera pensaba que podía pasar, ¿no? Es impresionante. Se amplió para mí el universo entero, o sea, empecé a constatar por mi propia experiencia, por los testimonios de mis consultantes, una cantidad de cosas como que, por ejemplo, evidentemente la muerte no existe como tal, es decir, claro, se deja el cuerpo físico, pero no es el final. Hay una vida después de la vida. Tenemos muchas oportunidades para seguir creciendo en el amor. Las almas que se aman siempre se vuelven a encontrar. Em, Dios es una energía de origen y una fuente de amor infinito, benevolente. No es como esta imagen del Señor malo, enjuiciador y castigado, no malo, sino como bravo, que yo me había hecho de lo que a mí me habían enseñado y lo que yo veía como en misa y en estas cosas. Empecé a descubrir esta fuente de amor a través de la experiencia y de lo que pasaba y de unas cosas tan divinas que yo decía, qué belleza de lo que estamos hechos. O sea, qué belleza que esta fuente de origen esté en cada uno de nosotros. Em, Empecé a ver el poder de los milagros y del amor, de ver cómo cosas que racionalmente no se podían explicar como, no sé, diagnósticos idiopáticos de personas a las que o no les podían ayudar con su diagnóstico porque médicamente ya no había nada que hacer o llegaban a puntos de estancamiento donde los medicamentos ya definitivamente no operaban y de repente viendo de dónde venía y de repente, no sé, encontrando la relación con una vida pasada, se sanaba. O a veces no era de otras vidas, a veces era de esta vida. O a veces pasaba que llegaban seres amorosos, ¿no? Como guías espirituales que hacían unos procesos de sanación en las personas y de pronto a las personas se le quitaban los dolores o los síntomas. O sea, una cantidad de cosas que yo decía,
sobre todo para mi mente como tan racional, que igual se ha ido abriendo cada vez más, pero que aún así eran, pues, raras, ¿no? O cómo entonces de pronto tú explicabas que el síntoma de una persona tenía todo que ver con la historia de un bisabuelo a quien nunca conoció, pero que era una lealtad invisible hacia una historia que estaba intentando repetir o reparar. Y que cuando entramos a entender qué había pasado con ese bisabuelo y a dar esos recursos de amor desde la conciencia, de repente el síntoma se sanaba. O sea, cosas de este estilo, ¿no? Cada consulta un universo en sí mismo, pero que a mí me empezó a dar una cantidad de información y de decir, o sea, esto es una belleza. Tiene un poder que es como, el poder no es la sesión en sí misma, sino es todo lo que tú permites que ocurra, porque en últimas es cada persona quien se conecta con su alma, con su fuente de amor y con lo que necesita recibir. Por eso es que cada sesión es tan distinta. Tú puedes hablar con 100 personas que han estado en sesiones conmigo y cada una te va a contar una historia radicalmente diferente. En el fondo, en la forma, en lo que encontró, porque es como que el alma de cada persona se sintoniza para darle justo lo que necesita recibir. Y eso es extraordinario. Oye, Moni, pero entonces lo que tú me estás diciendo, yo entiendo que cuando te van a consultar pueden salir con una cura física, pero también una cura emocional, ¿no? O Mira, sea, casi siempre es- nos enfocamos en la cura emocional, pues digamos, como en la parte emocional. Pero muchas veces se da el tema físico, ¿no? Em, Aquí tú vienes a comprender y a sanar el origen de lo que tu alma necesita mostrarte, que casi siempre coincide con lo que tú quieres trabajar, pero no claro. siempre, no siempre. A veces lo que uno necesita y lo que uno quiere no es lo mismo. Em, Oye, Moni, pero a ver, una consulta, obviamente creo que es como cualquier tipo de consulta, cualquier doctor. Hay consultas que puede ser con una ya sales, con dos, con cuatro, con cinco. Tú cuando llegan las personas, primero, ¿cómo ubicas, cómo las vas a ayudar? Porque yo entiendo que a lo mejor hay gente que ni siquiera tiene muy claro qué trae, ¿no? O sea, porque tú es lo que vas a descubrir, ¿no? De una otra manera. Vas a estar buscando aquí o vas a estar buscando allá, a ver si, cuál es la conexión, cuál es el problema, ¿no? Entonces, ¿tú cómo se lo planteas? ¿Cómo les abres la puerta y les dices, mira, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto? Primero platicas con ellos, así como una sí, historia clínica, mira, ¿no? primero, lo primero que pasa cuando la persona ya efectivamente tiene su cita y ya tiene claro en su corazón que la quiere hacer, es que justo antes de la cita, el día anterior, yo les mando un audio explicativo donde les cuento todos los pormenores de lo que pasa, lo que no pasa, les resuelvo los miedos más comunes y les invito a que piensen en el tema o en los temas que quieren trabajar durante la sesión. Entonces, eso les da un contexto con el que ya llegan con la mayoría, digamos, como de temas principales en mente. Cuando la persona llega, entonces le pregunto si tiene preguntas frente a lo al audio que le envié. Le volvemos a tocar como los puntos principales de lo que va a pasar en la sesión, digamos, en cuanto al formato general. Y ahí la persona me cuenta qué tema o qué temas quiere trabajar y cada persona pues trae, ¿no? Temas muy, muy diversos. Em, y entonces lo que nosotros hacemos, porque en realidad yo no le doy las respuestas a la persona porque entre otras no las tengo. Lo que yo hago es acompañar y guiar a la persona, a cada persona que llega a mi consulta, a que pueda entrar en ese estado de conexión donde es el alma y la sabiduría divina de cada persona quien le revela el origen de lo que necesita comprender y sanar. Entonces, esto es un tejido que hacemos entre la conciencia divina de la persona y yo. Es como un tejido que hacemos entre todos, entre toda la información que va llegando y cómo la vamos armando como si fuera un rompecabezas para entender qué es lo que nos están mostrando. Entonces, cuando ya tenemos claro el motivo de consulta, cuando ya hemos resuelto todas las dudas, que yo entiendo que además son muchas, acerca de esto, que para Claro, muchas personas es claro, la claro. primera Sí, sí, vez, sí, entonces sí, puede sí. haber temores, como desinformación también un poco acerca de lo que de pronto vieron en una película y no tiene nada que ver, o lo que escucharon
y pues no se ajusta necesariamente a la realidad o por lo menos no a la manera en que yo lo trabajo y lo hago. Igual cada terapeuta pues seguramente tendrá su método y su forma. Y cuando ya tenemos todo resuelto, cuando la persona ya tiene clarísimo qué quiere trabajar, cómo funciona, porque soy muy cuidadosa en explicar cómo eh, la manera en que se accede a la información, que como te digo, no es a través mío, es a través del consultante de manera directa. Entonces les explico como la parte científica que hay detrás, qué pasa a nivel cerebral, cómo cambian las ondas cerebrales de longitud y qué es lo que eso propicia en cuanto a la conexión con esa información inconsciente. Les explico que no es un viaje astral, que no es un desdoblamiento, que así quieran, y esta que te voy a decir es una mala noticia para algunos, porque así la persona quiera, intente, trate, no es posible quedarse atrapado en el tiempo, no es posible quedarse en otra vida. Y tengo gente que ha querido, tengo gente que ha intentado. No se puede, eso no hace, porque hay gente que llega a veces como a la vida de sus sueños, ¿no? Como que dice, acá soy muy feliz, acá me vuelvo a encontrar con estos seres que amo mucho y tal. Pues no se puede. Entonces resolvemos esas dudas. Cuando eso está listo, arrancamos la sesión. Oye, pero eso es bien interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque pues hay mucha gente que ya que llega con muchas ideas, porque por lo que bien dices, de repente vemos películas, de repente alguien nos platicó, de Claro. verdad nos dijo, entonces te vas quedando con esa parte de que no lo hagas, porque, y sobre todo, aquí quiero tocar un tema, un punto sobre todo, más bien, que tú tratas gente no presencial, también, tratas también gente vía remota. Sí. Entonces yo creo que una de las ideas o una de las dudas de las personas que ahorita nos estén viendo y escuchando y digan, a ver, ok, sí, voy a contactar a Moni, ya tú dijiste, les haces toda la información, todo lo que hay que hacer, etcétera, pero digan, bueno, a ver, yo voy a estar solo en mi casa, vamos a empezar la terapia. Y como decías hace rato, ¿y qué tal si me voy? ¿Cómo regreso, no? ¿Y O qué sea, tal que no regrese? exacto, Eh, ¿no? no hay manera, o sea, lo máximo que puede pasar es que la persona se quede dormida y cuando eso pasa yo le grito un poquito más duro y la despierto. No hay forma, o sea, de verdad no hay manera, como te digo, incluso si la persona quisiera, no se puede, entonces no hay ningún peligro ni riesgo en ese sentido. Em, ¿No? Tú en cualquier momento, digamos que otro de los mitos que hay es que tú en una regresión estás inconsciente y que no sabes pues ni de dónde eres vecino. Y nada más alejado de la realidad, lo que suele pasar en realidad es que tú entras en un estado ampliado de conciencia, donde eres mucho más consciente de todo, ¿no? Entonces, puedes acceder a una cantidad de insights y de información y de análisis que muchas veces en tu mente, que está con un millón de cosas al mismo tiempo, como que no tienes la capacidad como de, o el enfoque para dilucidar. Entonces tú siempre estás a un abrir y cerrar de ojos de volver a tu entorno, sea el que estés en mi consultorio o que estés mm, en tu casa, en California o en México o en Australia, donde sea que estés. Cuando tú quieras, abres los ojos y vuelves a ese entorno en el que tú estás. Oye, qué interesante, digo, es muy importante estos detalles que estás tocando ahorita porque yo me acuerdo ahí por ahí de los setentas, etcétera, pues había programas televisivos donde llegaban los hipnotistas, ¿no? Ujú. Entonces, había uno muy popular, Tony Camo. Entonces lo que hacían era, pues ponían una serie de gentes y les decía, oye, pues a ver, tú ahorita vas a actuar como un bebé y te vas a sentar en las piernas de fulanito. O le daba una cebolla y le decías, mira, esta es una La manzana. manzana, está jugosa, está deliciosa. Entonces la daba y veías a la persona comiendo, "Mm, qué sabrosa". Entonces la gente como que te quedas con esa idea de que pierdes el control, o sea, de que no, o sea, de que te pueden manipular sin que tú puedas hacer algo. Por eso es importante lo que está diciendo. A ver, ese tipo de shows, porque realmente eran shows, Sí. ¿cómo se maneja esa situación? Entiendo que debe haber una aceptación de la persona que va a ser pues, el numerito, no lo sé.
O, Absolutamente. Mira, hay una gran diferencia entre hipnosis de espectáculo, que es esta que tú me estás mencionando, así y la es, hipnosis terapéutica, que es la que yo hago. Pero claro que la hipnosis de espectáculo existe. Lo que pasa es que no es como nos la pintan en televisión. O sea, a uno no le muestran el detrás de cámara y lo que pasa antes. ¿Qué es lo que pasa antes? Y te lo digo porque dentro de la formación de hipnoterapia lo aprendimos. Lo que pasa es que nunca he compaginado con eso y por eso nunca lo he hecho y creo que tampoco lo haré, pero digamos que sí lo aprendí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú haces unos test de sugestionabilidad para ver de todas las personas que están, cuáles son los sujetos más susceptibles a aceptar sugestiones. En unos de estos shows, tú obviamente no vas a aceptar al que es dificilísimo hipnotizar. Tú eliges pues a las personas que además voluntariamente se postulan y que tienen esta facilidad para acoger sugestiones. Acá hay una cosa muy importante y es que tú, incluso si llegas a estar en un estado hipnótico de espectáculo, jamás vas a hacer algo que tú no quieras hacer o que no se ajuste a tus valores o a tus convicciones personales o que definitivamente no quieras hacer. Y recuerdo que cuando estábamos viendo este módulo, mi maestra nos contó una anécdota que ella vivió y cuando estaba una vez en una fiesta, pues en una reunión con muchísima gente y sabían que ella hacía hipnosis, entonces le dijeron, ay, ay, haga un show, bueno. Y entonces finalmente ella no quería, pero pues al final la convencieron. Entonces ella hace un test para ver quiénes eran como las personas más, pues quiénes querían participar y de esos que querían, quiénes eran como los más sugestionables. Y hubo tres personas. Entonces, bueno, listo, suban al escenario. Y entonces les hace una inducción muy rápida y les dice, cuando suene la música, ustedes van a empezar a bailar creyendo que son Elvis Presley. Y entonces ponen una canción de Elvis y entonces ella les hace la inducción, les hace el trigger que habían acordado previamente. Entonces era, por ejemplo, no sé, cuando yo chasquee los dedos, entonces ustedes abrirán los ojos y harán ta, ta, ta. Y entonces de estos tres, dos empiezan a hacer pues el show de su vida como si fueran Elvis Presley, la gente muerta de la risa, pero hubo uno de los tres que se quedó quietico, quietico, él no se movió. Y era buenísimo, pues les digo, era de todo el público, de todo el público que había, de los más proclives, digamos, a aceptar su gestionabilidad. Y él no se movió. Cuando se termina la canción, Liz se acerca a él y le dice, óigame, usted es buenísimo sujeto hipnótico, ¿por qué no bailó? Y ella le dice, es que mi religión no me permite bailar. Él tenía unas creencias, bueno, no recuerdo la religión, pero dentro de lo que él practicaba, bailar era un pecado. Y él no iba a cometer ese pecado, no estaba bien para él y simplemente no lo hizo. Esta historia para contarles que si ustedes incluso en un espectáculo les llegan a decir que hagan algo que ustedes no quisieran hacer o no está acorde a sus convicciones, no lo hacen. todo este tipo de cosas, pues, como bien decías en un inicio, ¿no? Son creencias que uno de repente trae y es bueno platicarlo, sobre todo ahorita contigo, porque a lo mejor hay gente que trae esa curiosidad de que diga, no, pues, a mí sí me gustaría hacer a lo mejor una regresión por esta situación, lo que tú sí mandes, pero no se animan por eso. Todos son susceptibles a poder hacer una terapia contigo porque platicas ahorita el de este detallito, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que no, pues no sé, a lo mejor no se concentra, a lo mejor no cree mucho en esto, etcétera. Entonces, si tú le dices, ok, vamos a una terapia, pero la persona no es muy creyente, ¿se puede manejar o no se puede manejar? O si tiene que haber ciertos elementos para que tú digas, sobre todo trabajando a distancia porque entiendo que ahí contigo, en vivo, pues es más fácil porque puedes dialogar, etcétera, ¿no? Pero a veces a distancia, ya empezando por esa barrera que te comentaba yo hace rato, de decir, híjole, estoy bien lejos, estoy Ujú. solo a lo mejor. Mira, Entonces, yo me he dado cuenta que en realidad, en cuanto a la efectividad, a la eficacia de la terapia, ahí no hay barrera de la distancia y que funcionan exactamente igual de bien las terapias virtuales que las presenciales. Lo que pasa es que en la presencial uno al final se puede dar un abrazo que nunca va a reemplazar una pantalla, por pero más allá supuesto, de eso, pues yo creo que en cuanto a la eficacia, no. Ahora, ¿qué se necesita? Que la persona quiera y tenga la disposición.
No que crea en nada. Mira, la regresión tiene algo tan divino que a mí me parece que es de las terapias más generosas que hay en ese sentido. Y es que a ti no te exige que tú creas en absolutamente nada. Mira, yo aquí he atendido gente que está absolutamente convencida de la reencarnación, gente que está absolutamente convencida que la reencarnación no existe y gente que no tiene ni idea qué creer. Y en todos los casos es igual de efectiva e igual de poderosa, porque esta sesión, esta terapia eh, no tiene como objetivo convencer a nadie de nada, sino que cada persona pueda tener la experiencia que necesite tener y elija creer después lo que le dé paz en el corazón, como yo le digo siempre a mis consultantes, que fuiste tú en otra vida, que fue tu tatarabuelo, que fue una libre asociación de ideas que hizo tu inconsciente para permitirte sanar a través de una metáfora sanadora, o que realmente sí pasó bueno, más allá de la veracidad que tú le des a la información, se logra hacer consciente lo inconsciente y dar los recursos de conciencia que en ese momento del tiempo en que pasó esa historia, real o ficticia, no se tuvieron. Entonces, por fortuna, el efecto placebo que puede ser tan importante en algunas otras terapias o en algunos otros escenarios donde la credibilidad que tú tengas acerca de la terapia puede hacer que funcione o no. Digamos que acá yo siento, a través de todos estos años, yo siento que ese punto es irrelevante, pero lo que sí no es negociable, y yo lo menciono mucho con la gente que con todo el amor le quiere regalar una consulta a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces viene una mamá, le va espectacular, sana, increíble y me dice, yo quiero que mi hijo viva esto, pero de pronto el hijo no quiere, ¿no? O la hermana que dice, es que yo quiero que mi hermana sane esto, ella necesita sanar esto, y la hermana o no quiere hacerla, o no siente que tiene que sanar eso, o no le interesa. Entonces, digamos que cuando a mí me hablan de regalar consultas, yo siempre les digo, dile a la persona que primero te diga si realmente la quiere recibir, porque ese tipo de situaciones, no importa si creo o no, pero sí que tenga la disposición de hacer la terapia, eso es esencial. Esa es la clave, por lo que Sí, estás mencionando. sí. Ahora, ya en la práctica, ¿tú cómo has descubierto, ahorita que hablas de la reencarnación? Porque una cosa ya hacer tus terapias, todo, pero otra cosa, como tú lo hacías también en un inicio, empiezas a descubrir cosas que no te imaginabas, ¿no? Entonces yo pregunto, tú, por ejemplo, cuando empezaste a hacer este tipo de cosas, bueno, yo creo que desde que empezaste a estudiar, ¿tú eres una creyente, por ejemplo, de la reencarnación? Absolutamente, Y ya pero ahorita absolutamente. estás más que segura. Pero para mí es como, ¿sabes qué? Para mí, respetando, y digamos, esto te lo cuento acá porque me lo estás preguntando. Usualmente yo este tema no lo toco y en mis consultas procuro nunca meter como mis Tus creencias y creencias tus, sí, sí, personales, claro, por supuesto. pero digamos que yo recuerdo, mira, cuando yo tenía 14 años, mi abuelita paterna me regaló el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios, que entre otras, fíjate cómo es de maravilloso si uno une los puntos hacia atrás, ve que todo es perfecto. Brian Weiss termina siendo uno de mis maestros, por ejemplo, ¿no? En todo, cuando te decía de lo de la bulimia intelectual y formarme en muchas cosas, pues una de las formaciones Y aquí, que perdón, tenía. perdón, Moni, y aquí quiero hacer una acotación. Tú ya me habías platicado de ese y lo encontré en audiolibro. Se lo Ajá, recomiendo, amigos, búsquenlo en audiolibro. Obviamente el libro, como siempre, es otro boleto, es otra cosa, es pero si espectacular, por alguna razón no tienen tiempo y lo que sea, se lo recomiendo mucho, búsquenlo. es Perdón, maravilloso. sí, dale, dale. Y entonces, ese libro, yo lo leí, recuerdo cuando tenía 14 años. Pero fíjate que luego me acordé que cuando yo lo leí a esa edad, yo empecé a sentir una cantidad de cosas que para mí eran certezas en mi corazón, ¿sabes? Así como hay gente que de pronto lee y dice, uy, no, yo no sé si eso sí, será que no. Para mí era como, uy, pero obvio que sí, como que una parte de mí reconocía que para mí eso es como una certeza, que es como, o sea, no se me ocurriría pensar que no. Si me entiendes, como el aire existe, pues sí. Si me entiendes, para mí es así como de evidente y con todo esto que he podido durante estos casi 15 años que llevo en todo esto, pues que he podido de alguna manera evidenciar
en mi propia historia, en mi propia experiencia, pero en la de miles de personas que he podido acompañar, literalmente miles que han podido ir y recordar sus vidas y a través de esas vidas sanar el presente o traer cosas e información que no tenían cómo saber o una cantidad de sincronías y de cosas espectaculares que empiezan a pasar. Oye, Manny, yo supongo que pues obviamente tú sabes o ya es hurgallo, pues también tu historia, tus propios antecedentes, ¿no? Tú qué fuiste, etcétera, ¿no? Ujú. Resuena mucho con lo que ahora vives, tú dices, ah, soy así por esto, por aquello, o qué pasa, tú que lo trabajas, pues yo me imagino, primero, si lo hiciste, ¿con quién lo hiciste? ¿Quién te lo hizo Mira, o cómo? me lo hizo, pues, esta niña mexicana que te digo que en Ujú. esa sesión, además donde en esa regresión yo fui como a 6 vidas, donde en cada una entendía un montón Ah, de cosas. perdona, quiero que nos platiques al ratito lo del gato. Está, Ay, está interesante. mira, te voy a decir una cosa. Yo, gracias a esa historia del gato, entendí por qué si este tema a mí me ha fascinado desde muy chiquita, yo tenía clarísimo que a lo que me iba a dedicar era otra cosa. ¿No? Y para ponerlos en contexto, la fobia de la cual yo les hablé al inicio de esta sesión y gracias a la cual yo termino dejando el derecho, porque en realidad fue, o sea, si bien a mí todo este tema me encantaba y la regresión me pareció súper chévere, fue gracias a que yo me di cuenta que está en esa fobia que yo quise indagar más. Y esa fobia era los gatos. Entonces, era una fobia muy fuerte donde yo realmente no tenía ningún tipo de control emocional sobre mí cuando veía un gato salía corriendo, me daban ganas de llorar, o sea, entraba como en una crisis de pánico muy vergonzosa, además que la gente no entendía porque los gatos a la mayoría de personas les parecen tiernos, amorosos, dulces, mucha gente tiene gatos y es como, ¿qué te va a hacer un gato? Y yo no lo podía explicar porque no es racional, aquellos que tengan fobias podrán entender que no, uno ni siquiera puede explicar qué le puede hacer, pero simplemente no puede, es algo superior a uno. Entonces, en esa vida en una de esas vidas, de esa regresión en Hawái que me hizo esta amiga linda mexicana, em, yo pude recordar una vida en Francia donde yo era una mujer joven, era una mujer pobre, muy pobre, vivía en una aldea, mm, con mi pareja, creo que era mi marido, que era como de las únicas personas que me querían, porque la gente decía, unos decían que yo era loca, otros decían que yo era bruja, pero entonces, en fin, los unos o los otros no me querían. Pues yo era joven, era bonita y yo sentía en mi corazón que yo era una muy buena persona. Así como les puedo decir que en otras vidas que también pude recordar, sentí que no era nada buena persona. O sea, no para que digan como, ay, sí, no, pues entonces se imaginó que era una bruja buena. No, no, no. De verdad yo sentía que era buena. En otras vidas sentí que era muy mala. Sí, pero en esa no. En esa de verdad era buena. Y tenía poderes. Y mis poderes eran como de poder ver el futuro. Yo voy a predecir el futuro y yo sabía que iba a pasar. Era muy pobre y tenía como mi único tesoro quizás era una bolita de cristal que yo utilizaba para mis temas de evidencia y tenía un gato negro que era mi mascota y lo amaba profundamente. Un día veo en mi bola de cristal que la peste va a llegar a nuestra aldea y salgo a decirle a mis vecinos que hay que tomar precauciones, había que ir por agua porque nosotros no teníamos agua potable, digamos, ahí tocaba ir en unos baldes a unos pozos y traer agua, alimento, bueno. Entonces, cuando yo salgo a contarle a mis vecinos, obviamente nadie me creyó. Pero cuando la peste llega, porque efectivamente sí llega, lo que dicen es que fue culpa mía, que yo hice una maldición para traer la peste y que yo sabía la peste, bueno, en fin. Y un día entonces van a quemarme. Cuando me queman, me sacan de mi casa, me amarran como a un poste de madera en la plaza del pueblo, que era muy pequeño, realmente era un pueblito chiquitico, pero me amarran ahí y me empiezan a quemar. Y entonces, cuando a mí me están quemando, pasa una cosa muy curiosa y es que al final yo estoy como en un in-between, en que había momentos en que yo veía todo como estando en el cuerpo al que estaban quemando y había momentos en que yo veía todo como si yo me saliera de ese cuerpo y lo viera en tercera persona, pero se pasaba muy rápido, como simultáneamente. Cha, cha. Y entonces, en una de esas cosas, lo que vi es que cuando yo ya estaba muerta, efectivamente quemada, pues ahí estaba mi gato.
que ahora yo puedo entender, ¿no? Como en este contexto, o sea, nosotros éramos muy pobres, básicamente no teníamos casi que comida para nosotros, pues ese pobre gato debía vivir con mucha hambre y yo estaba oliendo literalmente a carne asada porque pues me estaban quemando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues el gato me empieza a comer y mis últimas como imágenes muy fuertes eran de mi gato como comiéndome pues a mí que estaba ahí, ¿no? Como en esta plaza. Que como les digo, yo les advertí desde el principio, yo cuando veía eso, yo decía, o sea, yo obviamente me inventé todo. Ni Steven Spielberg tiene esta imaginación que tengo yo, o sea, ¿de dónde saqué una historia tan extraña? ¡Qué locura! Bueno, pero lo cierto es que yo dije, bueno, qué locura, pero qué interesante, porque pues eso explica de alguna forma, ¿no? Como esta fobia, que meses después me di cuenta que sí había sanado con esa historia tan loca que había recordado, ¿no? Em, y eso me permitió entender por qué inconscientemente había un miedo muy grande mío a dedicarme a todos estos temas, porque ya me habían matado por eso, ¿no? Entonces acá uno decir como, pues no, yo voy a hacer regresiones o voy a, no sé, ver cosas o lo que sea, para mí, inconscientemente, había un temor latente, que cuando pude entender y desde esta comprensión como rescatar un fragmento de mi alma que había estado vinculada a esa historia de dolor, pude entender realmente desde lo profundo que aquí y ahora estoy en otro momento del tiempo, que es diferente y que lo máximo que va a tener son haters que no les guste y que me pongan un comentario antipático o me dejen de seguir en Instagram, pero digamos que no me van a venir a matar Claro, por hacer claro. regresiones, ¿me entiendes? Que fue Sí, lo que sí, sí sí, sí. pasó en esa época. Así Y yo es. siento que eso fue muy poderoso para mí, para que en el proceso de sentir que esta era como una de las actividades a las que yo me quería dedicar a nivel profesional, casi que de lleno, pues que es el caso, lo pudiera hacer sin ese miedo inconsciente que yo tenía. Oye, Moni, pero a ver, ahorita te estás mencionando que no sabes nada más una, sino varias de estas vidas que has tenido. Y ya has Mm, tenido pues, buenas, supongo, y muy buenas y malísimas, ¿no? Pero ya cuando tú no tienes, cuando tú lo sabes, cuando tú lo conoces, algunas veces te quedas recapacitando, porque aparte, cuando supongo que cuando te hacen todas estas regresiones, tú te vas quedando con imágenes, ¿no? Te ujú. vas quedando con pasajes y algunos deben ser pues muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo maneja uno después? O sea, no hay riesgo de que haya una gente que diga, híjole, me estoy acordando de esta imagen, o siempre el resultado va a ser positivo. Depende. Y te lo digo porque, bueno, tuvimos un programa de abducción, entonces a la hora que le hacen la regresión a esta chica que se la pude yo ver, una regresión que me compartió, es tremenda, Mm, pero el resultado es que, como ahorita decías del gato, como que cuando ya dices, ah, ya sé qué pasó, como que te liberas, ¿no? Porque yo le preguntaba a sí. esta chica, oye, es que está rudísimo, ¿no? Está fuertísimo. Y dice, sí, pero a partir de ahí estoy tranquila. Entonces ese es como que el resultado habitual, que ya como que decías tú, ya vi lo del gato, sí, fue así como que, ay, qué cosa, ¿no? Pero me estoy bien, o sea, me siento bien. Así es, sí funciona más o menos. Sí, yo ahí te diría que depende en el sentido de quién te la haga y cómo la maneje. ¿Por qué te digo esto? Hay inducciones hipnóticas que ustedes pueden encontrar en YouTube. Las pueden hacer incluso ustedes solos. Y mucha gente lo que hace es que le pide a un amigo que se la haga. Y es que he recibido gente que le ha pasado eso. Entonces, ¿qué pasa? Tu amigo te pone en este estado como de ampliación de conciencia, te dice que vayas a otra vida y de pronto tú vas a otra vida donde tú estás matando a alguien o donde a ti te están matando y tú le cuentas a tu amigo lo que estás viendo y tu amigo se asusta y no sabe qué hacer y te dice, abra los ojos y salga de ahí. Y tú sales de ahí diciendo, soy un asesino o me mataron, qué cosa tan horrible, no sé qué. Y no haces un cierre y no hay un proceso, evidentemente vas a quedar perturbado porque no lo trabajaste, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo manejo yo? Yo no puedo hablar por otros terapeutas,
pero sí puedo hablar por mí y por todos mis alumnos, porque ya tengo varias generaciones de alumnos que se han formado con el método que yo creé y que les puedo decir que tienen este mismo sello y esta misma línea que es común en todos nosotros y es el amor con el que se van a sanar las memorias que salen y que hacen que incluso si son memorias perturbadoras, dolorosas, lo que sea, al final tú te puedas relacionar con ellas desde un lugar de paz, de conexión y de tranquilidad, pudiendo integrar el resultado que te deja, la liberación que te regala y no la parte perturbadora. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es ir a sanar completamente el fragmento álmico que está vinculado con ese momento del tiempo. Que lo que suele pasar es que cuando vamos a momentos donde hay dolor, hay una parte nuestra, y no solo es de otras vidas, eso pasa en esta vida. A veces hay que hacer rescates de almas de fragmentos álmicos de esta vida, cuando vivimos momentos muy traumáticos donde una parte de nosotros como que se quedó ahí en ese momento del tiempo, ¿sí? Los indígenas, por ejemplo, hacen mucho eso, es ir a hacer como una refragmentación álmica de momentos de dolor de esta vida y de otras vidas. Entonces, acá lo que hacemos es ir a sanar esa parte que estaba en esos momentos y siempre quedan en amor, en paz, en conexión, en liberación, en propósito. Entonces, después de que tú transitas esas vidas que pueden ser dolorosas, obvio que pueden serlo, pero al final lo que la gente retiene y con lo que se conecta porque es, digamos, como la cereza del pastel, es lo que pasa al final. Es la sanación que se hace, es la liberación de ese fragmento que puede regresar a la luz cuando, por ejemplo, no estaba en la luz. Entonces, cuando las personas te cuentan y te pueden contar y acordarse de toda la sesión, de todo lo que pasó, incluso lo doloroso, pero al final siempre se quedan con la imagen del final, que es la que te da paz. Oye, Moni, pues qué bien, es muy interesante lo que dices, que te pueden hacer una regresión, pero no cerrar. ¿Sí? Es como abrirte, Claro. como doctor te abro y pues ahí te dejo abierto, ¿no? Pues obviamente te va a caer, te va o sea, a desangrar, te vas a infectar, te va a pasar cualquier cantidad de cosas. Y qué bueno que lo mencionas porque sí somos muy hechos a que de repente, inclusive para las enfermedades, ¿no? Que vas con alguien, una curandera, vas, etcétera, y yo pues, entiendo que también hay buenos y hay malos, ¿no? Ujú. Pero a veces no te dejan, no cierran el círculo. Ahora sí que Es que el hablando, punto es ese. así es. Estabas hablando hace ratito de que creaste un método. Así ¿En qué es. consiste ese método? Mira, el método se llama el método ALMA en terapia regresiva y sanación ancestral, porque entonces, ¿qué empezó a pasar? Imagínate que cuando yo ya llego a Colombia y empiezo a abrir, ¿no? Como el consultorio y a trabajar pues de a poquito en esto, me empieza a pasar una cosa rarísima que yo no había aprendido en ninguna de las escuelas de hipnoterapia y yo me formé en un montón de escuelas. Porque como tenía mi bulimia intelectual, entonces en todas las que yo sabía que eran de regresiones, ahí en todas me formé, me certifiqué. Y cuando tú me preguntaste quién me hacía regresiones, todos los compañeros que se formaron conmigo en esas sesiones, porque ahí éramos mutuos conejillos de indias. Entonces, imagínate que me empezó a pasar una cosa, y es que de pronto yo decía, bueno, vamos a ir al origen de este síntoma, y tras aparecía el tatarabuelo, o la abuela, o un ancestro. Y yo decía, pero ¿será que entonces esta persona es la reencarnación de ese ancestro? Yo pensaba. Y en algunos sí, efectivamente después nos damos cuenta que sí. Entonces de pronto tú te conectas con la memoria del bisabuelo, a quien no conociste, y después por diferentes cosas nos damos cuenta que es que tú hoy eres la reencarnación de tu bisabuelo y terminaste volviendo a encarnar en el mismo sistema familiar. Eso es posible y es común. Pero a veces no, porque entonces a veces es como, ah, no, estoy conectada con mi abuela. ¿Y tú conociste a tu abuela? Sí. Ah, si tú conociste a tu abuela, no eres la reencarnación de tu abuela, ¿verdad? Entonces yo decía, no entiendo, qué cosa más rara. Entonces empecé a darme cuenta que todo el tema ancestral está súper presente y que afloraba en las regresiones. Ninguna escuela en la que yo estuve me enseñó eso. O sea, ninguna nos hablaba de ancestros, pero ahí empecé a encontrar un montón de información. Esto me lleva a formarme en otra cantidad de disciplinas. Esa es aquí en Colombia. Entonces me empecé a formar en descodificación biológica de enfermedades, en psicosomática clínica, en constelaciones familiares, en un montón de cosas, porque yo decía, ok, yo ya me doy cuenta que acá aparecen los ancestros, los sanamos, pero yo necesito más información, o sea, yo necesitaba intelectualmente entender mayor robustez
tener mayor robustez para entender lo que pasaba cuando llegaban a los ancestros. Entonces me empecé a dar cuenta que es que hay algunos orígenes que buscamos que están en la parte transgeneracional y ancestral y otros que están en esta vida, en memorias de infancia, vientre materno y vidas pasadas. Entonces, creé un método, como nunca me habían enseñado que podían estar estas memorias ancestrales, pues yo dije, voy a crear un método que fusione tanto la terapia regresiva como la sanación ancestral para que los terapeutas que acompañan a sus consultantes puedan tener las herramientas, tanto si se van por un lado como si se van por el otro. Entonces, desde hace como, creo que 5 años, que lancé mi primer curso para terapeutas y bueno, cada año procuro hacer por lo menos un curso para formar a otros terapeutas que acompañen amorosamente a sus consultantes a estos viajes del alma, a recordar y a sanar, resignificando esos momentos de dolor. Ahorita que estás platicando de que, o sea, que has tomado cualquier cantidad de Sí. cursos en tu bulimia, este, ¿cómo seleccionas tú a las personas con las que te vas a meter? Mm, Obviamente estamos hablando de que tú ya traes años en esto, ¿no? Actualmente ya hay personas que toman un curso y se ponen a dar clases, ¿no? Ya ves, son cursos de un mes y son cursos de esto y hablabas, por ejemplo, de que si yo llamo a un amigo que a lo mejor tomó el curso y ya empezó a hacer hipnosis y pues, pues es riesgoso, ¿no? Aquí te haré yo dos preguntas. Primero, ¿cómo seleccionas con quién vas a entrar para aprender y qué recomendarías tú para alguien que quiera hacerse una regresión? ¿Sí? mm. Cómo puedes tener esos pequeños detalles o esa pequeña información que tú digas, no, por aquí no es, ¿sí? Porque Uf, también que uno tiene que estar digo, somos ignorantes en este tipo de temas, ¿no? Entonces, por lo menos estar un poquito más ávidos más abusados, ¿no? Para saber qué vamos a elegir. Mira, yo siento que ahí quizás la respuesta a tus dos preguntas sea la misma, tanto el consejo que yo doy como lo que procuro hacer, y es sentir la resonancia desde el corazón más que desde la mente. Porque yo sé que desde la mente, entonces, claro, uno lo que empieza a ver es, bueno, ¿y este dónde estudio? ¿Cuántos años de experiencia tiene? Bueno, claro, eso te da un bagaje y te da, digamos que la tranquilidad de saber que es una persona, pues, que no era que no tuviera nada que hacer en la vida y abrió un garaje para empezar a hacer, ¿no? Algo simplemente porque necesitaba dinero, que los hay. Pero más allá, digamos, como de esa parte, como de los títulos y de las cosas, yo lo que te diría es, siente la energía de la persona. Permítete conversar o por lo menos así sea por WhatsApp o mira videos de esa persona, siente la energía, uno la puede sentir incluso a través de un video y hay gente con la que uno conecta y gente con la que uno dice, uy, no, 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 no puedo. Y no necesariamente porque la persona sea mala persona o lo que sea, sino porque contigo no hay esa resonancia y esa confianza, porque cuando tú vienes a hacer una terapia de estas, tú vienes a abrir tu corazón. ¿No? A exponer las vulnerabilidades. Miren, a mí hay mucha gente que me dice, Moni, esto que te estoy contando, no se lo he contado a nadie. Este es mi secreto mejor guardado. Esto es algo que no sabe ni mi esposo, ni mis papás, ni mis hijos. Es algo solo mío. Entonces, que cuando tú vayas a conectar con esa persona, tú sientas esa confianza, sientas esa tranquilidad, sientas esa seguridad. La semana pasada atendí a una persona que me decía, no, es que a mí me decían que yo no podía entrar en hipnosis. Fui donde una persona, un señor muy reconocido en Bogotá y tal, y fui 3 veces y nunca pude. Y él me decía pues que era problema mío y no sé qué, que como que yo tenía algo que no me permitía, pero me dijo, ¿sabes qué? Vi un video tuyo que me apareció y yo sentí que tenía que venir contigo. No me preguntes, no sé, pero sentí la resonancia, sentí y por eso estoy acá. Pero te advierto que es posible que no funcione porque ya no me ha funcionado antes. Bueno, les puedo decir que hicimos la regresión más espectacular, se conectó rapidísimo, no hubo ningún tema. Y yo le decía, ¿qué sientes tú que hubo? Y me dijo, ¿sabes qué? Que cuando me senté a conversar contigo, yo sentía que podía confiar en ti y me sentía segura contigo. Me sentía segura energéticamente, me sentía segura en este espacio, en este entorno.
Entonces, como que una parte de mí se sintió en esa confianza como para abrirse. Entonces, sientan a las personas, ¿sí? No necesariamente el que tiene el mejor currículum o la experiencia más vasta es con quien ustedes van a resonar. No necesariamente, pueda que sí. Entonces, sientan en el corazón y háganse caso, porque a veces el ego a uno le dice, no, pero es que este otro tiene no más o no sé qué, o ta, ta, ta. Y yo siento que si uno baja el corazón a uno le da la respuesta. Si uno se permite escucharlo, uno sabe cuando el corazón le está diciendo que sí o cuando le está diciendo que no. Y yo procuro hacer eso también con las no sé, las formaciones que hago, los lugares donde voy, porque creo que pues la energía la cuidamos y no siempre me ha ido bien. A veces he terminado en lugares donde digo, uff, acá necesito, ¿no? Mi energía, o sea, energéticamente no era como de pronto yo esperaba que fuera. Pero bueno, creo que eso también hace parte de los aprendizajes y de aprender a escucharnos mejor y hacernos más caso. Pero lo que acabo de decirte, sí, tienes mucha razón, ¿no? Y yo creo que en todo en la vida, esa conexión es bien importante, ¿no? eh, con tus Total. maestros, con tus parejas, es más, hasta en los hijos, en todo, en tu ambiente, en tu medio social. Creo que una herramienta bien importante es esa. Si conectas, pues vas por buen camino, ¿no? Y tú llegaste a Ujú. tener así gente donde has tomado cursos que dijeras, pues sí, entré muy bien y todo, y de repente como que te empiezas a echar para atrás porque como que dices, ah, caray, de entrada pensé que sí, pero ya no. Sí, sí me ha pasado, sí ¿Y me qué ha pasado. hacías? ¿Ya No, te no muchas veces, salías pero o acababas? ¿Cuál era tu eh, reacción? pues depende. Hubo una que me pasó estando en un retiro donde no me podía ir. Entonces, entonces lo que empecé, pues porque que ahí Chachín. estaba en otro país, estaba lejos, estaba. Entonces ahí lo que empecé a hacer fue a conectar con mis herramientas, pues como con las herramientas que yo tengo y que me podían ayudar como a equilibrarme, porque era un sitio, ni siquiera por la persona en sí misma, sino como por no era como cuidadosa con la energía del lugar, era una energía supremamente densa y como unas cosas, todo era a nivel muy energético. Entonces, no, pues lo que empecé a hacer fue a decir, bueno, a ver, aplicar todo lo que sé, lo que hago, lo que aplico hacia afuera, pues acá, pues digamos que es mi momento como de aplicarlo conmigo en este entorno que no esperaba que fuera así porque no era el propósito de, por lo menos no el de mi mente. Claro, Entonces fue claro. interesante, pero claro, ahí yo decía, eh, de pronto pude, ahí yo, por ejemplo, no, lo que pasa es que ahí mi corazón también me decía que quería ir, pero mi cabeza también, sobre todo mi cabeza. Entonces a veces uno le hace más caso a la cabeza que al corazón. eh, Aunque igual yo te puedo decir que de todas maneras al final siento que siempre hay unos aprendizajes absolutamente extraordinarios. Más allá de que las experiencias no siempre sean tan bonitas o tan expansivas como uno se imagina o como uno quisiera que fueran. Y creo que si uno se permite ver el regalo que hay en todo, se da cuenta que al final todo es perfecto, ¿no? Y me correspondía estar ahí, o sea, no tengo la menor duda que me correspondía estar ahí y vivir lo que viví y hacer el trabajo que hice también, personal y con lo que también pude hacer alrededor. Entonces, creo que el salir del victimismo no como, ay, no, es que elegí mal y es que esa persona es mala persona o no cuidó, no sé qué. Es como, si yo me hice correspondiente a eso, es porque para mi alma, desde el plan del alma, que es otro de mis temas favoritos, desde el plan del alma, eso tiene un propósito para mí. De mí depende si yo elijo integrar ese regalo y ese aprendizaje o si me quedo como si fuera una víctima de una niña chiquita, ay, pobrecita, es que no me cuidaron, ay, pobrecita, es que... No, no, no. Si yo soy, digamos, es como el ser adulto en ese sentido de asumir la responsabilidad y es, ok, yo elegí estar acá, ¿a qué me está invitando a esto? De pronto a veces por espejo contrario es como, uff, así, digamos, esto es lo que yo no quisiera hacer, lo que yo no quisiera reflejar, o esto me está invitando a sacar todo el poder y este potencial inmenso que de pronto yo tenía dormido en mí. O sea, siempre hay un regalo que tú vas a poder ver detrás de cualquier situación que tú experimentes. Sí, porque como bien dices, y también se aprende de lo malo, ¿no? Entonces de ahí sacas también lecciones de repente bien valiosas. Pero yo me quiero, Total. me quiero regresar a la reencarnación, Moni. No sé si estoy en lo correcto, pero dicen que cuando reencarnas, que son como que
grupos, o sea, haz de cuenta, en un tiempo tú puedes regresar y eres el papá y luego puedes regresar eres el hijo, el tío. ¿Así funciona esto de la reencarnación por lo que tú haces? Sí, sabes que me he dado cuenta que muchas veces regresamos como en las mismas familias sálmicas, pero cambiando los roles. Entonces, y esto es muy raro porque entonces uno dice, uy, ¿cómo así? O sea, yo pude haber sido la hermana de mi mamá en otra vida o la mamá de mi mamá o la pareja de quien hoy es mi hermana. O sea, qué cosas más raras. Pero sí, lo que he visto en la práctica es que sí, los roles cambian. No siempre los grandes son los grandes, a veces se invierten, ¿no? Pero muchas veces, no siempre, no en el 100% de los casos lo he visto, porque a veces cuando le pregunto a las personas como, bueno, fíjate en los personajes que están en esta vida, que estás recordando, siéntelos, reconoces su energía, ¿hay alguien que está presente en tu vida actual? Y aunque casi siempre la respuesta es sí, y ese sí permite que se comprenda en gran medida muchas de las relaciones actuales que tenemos con ciertas personas de nuestro entorno, a veces hay gente que me dice, no, no, sabes que no, no identifico. Entonces, pero lo más común es que sí, ¿no? Y entonces algo divino que pasa, mi querido Víctor, es que sobre todo, por ejemplo, cuando vienen personas que están en un proceso de duelo porque trascendió algún ser querido y de repente en una regresión van a otra vida donde están juntos nuevamente y cambian los roles. Muchas veces incluso se invierte el momento de la muerte. Es decir, me pasó, por ejemplo, una vez que vino hace un tiempo una mujer joven, como de unos 40 años, con un dolor en el corazón y en el alma muy grande porque su hermanita, que tenía treinta y tantos, había fallecido. Y falleció, había fallecido hace unos meses, quizás unos 3 o 4 meses antes de que ella viniera a verme y falleció después de una cirugía estética, que salió bien la cirugía, pero luego como al mes le da un trombo y se muere. Y ella llega y me dice, mira, mi hermana era mi mejor amiga, mi vecina, todo, o sea, yo no puedo con este dolor, es una cosa demasiado fuerte, yo siento que con ella se fue una parte de mi vida. Entonces, su expectativa de la sesión era como tratar el tema del duelo. Y cuando hacemos esa sesión, ella va a otra vida, hace muchos años, donde, para resumirles el cuento, ella tiene una vida ahí muy complicada, tiene mucho dinero, un esposo que la trata muy, muy mal. Y ella me decía, yo vivo en una jaula de oro, pero vivo maltratada, vivo encerrada, no sé qué. Pero su mejor amiga era la que le hacía la vida muy feliz. Y entonces ella me decía, es rarísimo porque tengo una vida muy infeliz, pero con mi mejor amiga soy tan feliz que es como si todo lo demás perdiera relevancia y entonces se divertía con su amiga y no sé qué, y como que ella me decía, es como mi hermana. Y al final la ve y me dice, Moni, ella es mi hermana de esta vida. Y en esa vida, ella, o sea, mi consultante, muere muy joven. A ella le da una enfermedad y muere, y quien la sobrevive, pues es su mejor amiga, que fue su hermana que se murió acá, y me decía, ella, pues, ella quedó muy triste con mi muerte y le tocó transitar todo eso, y me decía, y aquí, pues, está haciendo al revés en esta oportunidad, ¿no? Es como, ella me decía, me parece increíble ver que nos volvemos a encontrar, que realmente esta no fue la única vez que nos vimos y que seguramente nos seguiremos viendo y encontrando y que nuestro amor es tan grande que siempre vamos a encontrar la manera de estar ahí, que en esta oportunidad fue ella quien tuvo que vivir este sufrimiento y pues en esta oportunidad soy yo. Y mira, le salió, o sea, cuando terminamos le cambió la cara, o sea, salió y me dijo, mira, yo no te puedo explicar cómo me siento de distinta de haber entendido y sentido eso, no porque lo leyó en un libro, no porque le contaron la historia, sino porque ella lo experimentó en carne propia y eso fue divino. No, sobre todo, qué interesante que a una le tocó vivir la pérdida en una vida y en la siguiente vida la otra la vive. Eso se me hizo muy interesante. Pero también aquí, ahora sí que aquí me entra una pregunta, híjole, no sé cómo le sentiría uno cuando vives en una familia que les dicen familias karmáticas, donde está el problema entre el papá, la esposa, los hijos, etcétera. Si tus probabilidades de que la siguiente vida vas a reencarnar en la familia, pues prácticamente lo mismo,
quiero entender, tú a lo mejor, pues no a lo mejor, yo creo que lo sabes mucho mejor, quiero entender que en la siguiente vida no tiene que ser igual. Supongo que va a mejorar un poco, o qué sucede ahí en esa parte si estás en una familia realmente difícil. Depende. Mira, uno de los regalos más Ay, así grandes. me hiciste así, ay, ay, ¿Cómo depende. así? ¿Cómo así? No era lo que querías escuchar. Mira, nosotros el regalo más grande que tenemos es el libre albedrío. El libre albedrío que tenemos a nivel del alma y a nivel del ser terrenal, digamos, como es arriba es abajo. Ese libre albedrío está antes de nacer, desde el plan del alma. O sea, nosotros elegimos a nuestros papás, elegimos a esos vínculos kármicos, elegimos el contexto, la familia, el cuerpo, las cosas más representativas para lo que será nuestra vida acá, como la escenografía de nuestra vida, la elegimos nosotros. Ahora, ¿qué hace que yo sepa que mi siguiente vida, o sea, si en esta estoy hasta aquí no puedo más, o sea, de verdad, esta gente ya no me la soporto más, no la quisiera volver a ver nunca? ¿Cómo puedo hacer para no encontrármela en otra vida? Sana desde el amor, porque todo lo que no se sana se repite. Y al final, cuando el alma elige los vínculos kármicos, nunca es por un ánimo de castigo, nunca es porque quiere hacernos mal ni vengarse, porque el alma realmente es muy sabia y es muy amorosa, lo que quiere es equilibrar. Y al final, la gran misión, si tú me preguntas a mí, como yo lo veo, es poder encarnar, o sea, de verdad, vivir las diferentes caras y facetas del amor en todas sus manifestaciones. Entonces, si yo tengo una persona con la que permanentemente estoy como en esta cosa tan fuerte donde yo digo, por ejemplo, es que todo el tiempo me hace daño. O sea, me hace la vida de cuadritos, me humilla, me trata mal, lo que sea. Y yo de verdad no sé cómo hacer para que esto cambie. Ya no aguanto más, no sé cómo. Álmicamente, la pregunta es, ¿para qué mi alma, habiendo podido elegir cualquier otra circunstancia o relación, eligió esa? ¿Para qué propósito de amor? Y la respuesta no se vale, para castigarme porque seguro fue muy mala en otra vida. Esa no es la respuesta correcta. Pero sí es para poder encarnar las diferentes caras del amor. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo yo experimentar el perdón si no tengo algo para perdonar? ¿Cierto? Yo puedo ante esas situaciones, claro, conectarme con el rencor y puede ser una posibilidad humana legítima, ¿no? O, voy a elegir, no sé, perdonar. O a veces es que una y otra vez me hacen lo mismo y yo sigo ahí. Pues de pronto mi aprendizaje álmico puede ser con amor aprender a poner límites o a poner distancia, a poder elegirme a mí o a desarrollar el amor propio. Bueno, puede haber tantas cosas. Entonces, si uno no quiere que se siga repitiendo más de lo mismo, la pregunta es, si yo pudiera vivir esta situación desde un lugar de más amor, ¿cómo sería? Más amor conmigo, más amor con el otro. ¿Sí? Saliendo del rol de víctimas y victimarios. Para el alma no existen. Escuchen esto, yo sé que para nuestra mente y para nuestro ego esto es una cosa que no tiene sentido. ¿Cómo así, no me vas a decir que al que matan no es una víctima? Yo sé que sí. Y yo como abogado, además, como abogada te podría decir, claro que es una víctima, más a nivel penal, mejor dicho, vamos a poner, ¿no? A ese asesino en la cárcel. Pero álmicamente, álmicamente, no hay víctimas ni victimarios. Sobre todos esos sucesos, los más fuertes, los que nos quiebran la vida, los que marcan un punto casi que de no retorno, ¿no? En nuestra historia, fueron acordados como una posibilidad desde el plan del alma, con un gran propósito de amor para nosotros y para todos los involucrados. Y si nos ponemos esos lentes para mirar la realidad, nos damos cuenta que nosotros podríamos tener unos haces bajo la manga, unos shortcuts, unos atajos que nos permiten en la vida dejar de sufrir tanto y de repetir las mismas historias una y otra vez. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el alma es tan generosa que si ha elegido que tú pases una materia, hasta que no la pases, te la repite. ¿Sí me entiendes? Hasta que tú no la pases, te la repites. ¿Cómo puedes garantizar que tú dejas de repetirla? Pásala. ¿Cómo la pasas? Desde el amor.
Ojo, yo no les estoy diciendo acá, ah, no, entonces el amor, entonces claro, si asesinan a un familiar, entonces no le pongo el proceso. No, no, no. Hay que hacer lo que hay que hacer, es decir, hay que hacer jurídicamente, eso no quiere decir que entonces no pongas una denuncia o que no entables un proceso de alimentos para el papá que no le quiere dar alimentos a sus hijos o que no hagas lo que haya que hacer, sin lugar a dudas. Pero esa es una cosa y otra cosa es uno quedarse en esa posición o de víctima o de rencor y de retaliación, porque eso lo único que hace es que en otras líneas de tiempo vengamos a tratar de solucionar eso. Y si no lo solucionamos desde el amor, vamos a seguir replicando más de quién le pega más duro a quién, ¿no? ¿Quién le hace más daño a quién, a ver quién gana? Y esa nunca va a ser la salida, eso solo amplía la bola de nieve. Es como paro y desde un lugar de amor, conmigo, con lo que se sienta bien para mí. A veces, miren, a veces el perdón implica irse. El perdón no quiere decir que yo me quede mientras me siguen maltratando. Quiere decir que de pronto yo desarrolle el amor propio y la fuerza interna para tomar decisiones que yo no he sido capaz de tomar. ¿Sí? Entonces no me malinterpreten porque yo sé que esto a veces se puede entender. Ah, entonces pongo la otra mejilla, entonces que me hagan todo. No, justamente cuando una y otra vez pasa lo mismo es porque de pronto esa no es la respuesta. ¿Cómo puedo ser más amoroso conmigo y con lo que estoy viviendo y con el otro? Y ahí encontramos las respuestas de cómo seguramente evitar que esas situaciones, esos patrones se sigan repitiendo en esta vida y seguramente en las demás, si eso ya está chuleado, no vamos a repetir la misma materia que ya pasamos. Tú dices que, por ejemplo, cuando ya vamos a regresar al reencarnar, pues uno también selecciona y demás, ¿no? Ujú, Pero por lo que te has mencionado ahorita, que terminas esa parte donde que del perdón, etcétera, entonces uno también de una otra manera puede ir abonando en esta vida. Tú puedes, como es perdonar y perdonar, como bien dices, no es perdonar y me quedo y sigo peleando, sino a lo mejor, ¿sabes qué? Me voy en paz, te quedas en paz, yo allá, tú acá, tú haces tu vida, yo hago mi vida, yo no te perjudico, tú no me perjudicas y pues ya curamos la situación, ¿no? Ya salimos de la situación y adelante, ¿no? Entonces tú puedes, si queremos, podemos ir abonando a esa próxima vida, ¿no? Con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de tratar de expandernos de una forma positiva, en tratar de, cuando se pueda ayudar en algo, hacerlo, etcétera, ¿no? Así, claro, así funciona entonces el mecanismo, así es como lo hacemos. absolutamente. Todo lo que me acabas de describir es la experimentación de las diferentes caras del amor, que siento yo desde mi experiencia, desde mi sentir y desde eh, lo que yo he transitado acá, para mí ese es el fin último de regresar aquí, cada vez que regresamos a la Tierra, que entre otras les tengo que decir que hay muchas posibilidades de experimentación. La Tierra no es el único lugar en el que nosotros podemos encarnar, hay muchos otros lugares, hay muchas otras maneras, pero la Tierra es como el Harvard de los posibles lugares para encarnar, porque es un lugar donde hay una particularidad que en otros lugares no existe, es la dualidad. Entonces, digamos que venir aquí a la tierra, solamente como las almas más valientes y experimentadas de alguna manera vienen acá o venimos acá, porque la experiencia es muy dura, ¿no? Es como, uff, tú sales con un PhD, pero te toca darle ahí súper fuerte porque a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces es, experimento esta cara del amor, pero sintiendo el dolor que estoy sintiendo. O sea, no siempre es tan evidente como, facilísimo experimentarla. No siempre es tan fácil. Pero en últimas, cuando tú te permites ser, encarnar ese amor, ese servicio, ese propósito, ese regalo que tú vienes a hacer para el mundo, que pueden ser desde cosas tan sencillas, tan sencillas. A veces, mira, tú eres la encarnación de ese amor cuando de pronto le sonríes a la persona que estaba riendo en la calle, cuando le das los buenos días o le agradeces a esa persona que de pronto la mayoría de gente ignora. Le dices, gracias por barrer esta calle que está tan limpia, gracias a usted. Cuando tú te permites, no sé, hacer algún acto de amor o de benevolencia hacia alguien que de pronto no se lo espere o sin esperar absolutamente nada a cambio, cuando tú te permites conectarte con tu pasión, porque las pasiones, los dones, hablan de aquello que nosotros vinimos también a traer para entregar, porque no solo venimos a aprender, también venimos a entregar, a compartirnos.
Entonces, cada vez que tú estás como en medio de todo eso, estás como cultivando, digamos, como en esa cuenta de créditos de amor, ¿no? De amor en todas esas manifestaciones. Ahorita que estás hablando de que no siempre vamos a reencarnar en este mundo, que podemos reencarnar en otros mundos. Entonces, de acuerdo a a tu experiencia, ¿tienes algo que nos puedas platicar de cómo es eso de que puedes conectar o alguien que te haya dicho, pues no, pues yo antes no estuve aquí, estuve en otro lado? ¿Sí? Claro, en las regresiones ha aparecido. No es lo más común, te diría que me han aparecido, digamos, como en poquitas, pero ha pasado que la persona cuando se va a otro momento del tiempo, se va a otro momento del espacio, pero literal, se van a otros planetas, ven seres diferentes, no humanos. Sí, 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 pasa, lo he vivido, lo he visto. Como te digo, no es lo más común, casi todas las regresiones cuando van a otras vidas, porque eso es importante decirlo, no en todas las regresiones te vas a otras vidas, porque el origen de lo que tú quieres trabajar no necesariamente está en otras vidas, a veces está en esta vida, a veces está, como les decía, en el tatarabuelo o en el vientre materno, por ejemplo, pero sí me ha pasado que hemos ido a encontrar o recursos o orígenes, digamos, a sanar en, En en otro otras vidas. espacio. Ah, mira, Sí, interesante. con otros seres no humanos, en otros planetas. Sí, sí. Pero acabas de mencionar también algo bien interesante, que no necesariamente en una consulta vas a recorrer tus vidas, sino No. que vas a arreglar un problema muy específico, a lo mejor, ¿no? Una relación con un familiar, una relación que tienes ahí turbia, que a lo mejor ni tú la conoces, quiero suponer. Es Entonces, que el origen de lo que tú quieres trabajar no siempre está en otras vidas. Muchas veces sí, yo sí te diría que quizás en un porcentaje, no sé, tal vez un 70% de las personas va a otras vidas, pero es que a veces el origen de lo que tú quieres trabajar está en el vientre materno, en una programación que se hizo con algo muy específico que viviste en ese momento o en la infancia, ¿no? O de pronto la lealtad hacia tu bisabuela que tuvo una historia determinada. Entonces, me gusta ser enfática en eso porque cuando la expectativa de la persona es sí o sí ir a otra vida, yo no le puedo garantizar, entre otras porque es que no depende de mí. Más allá de que yo dé la instrucción de lo que la persona me dice que quiere trabajar, realmente quien elige es el alma de cada persona que le muestra. ¿Mm? pues los psicólogos, por ejemplo, dicen que te recomiendan que no trates a gente cercana, Ujú, ¿sí? Entonces, que preferible lo haga un colega. ujú. En tu caso, funciona así igual. O sea, no es recomendable o no es bueno que tú le hagas una regresión a gente cercana tuya. ¿Así funciona Mira, también o yo no? a mi gente cercana se las hago grupales. En los talleres que yo hago grupales, por ejemplo, a veces ahí van familiares míos y ha ido mi mamá, ha ido mi esposo, ha ido gente cercana. ¿Qué es lo que, no es que tú no se las puedas hacer, pero ¿qué es lo que pasa? Que seguramente no va a ser cómodo para esa persona porque es posible que tú, dada la cercanía, salgas en la historia. Y si tú sales en la historia, imagínate que justo vayan a otra vida donde tú la estás matando, donde se están, no, porque a veces pasan cosas así, ¿no? O donde, no sé, se están haciendo daño o lo que sea. Quizás para esa persona no sea cómodo decirte a ti, ¿no? O incluso si tú no apareces, pero por ejemplo tú le estás haciendo esta regresión a tu hermana y vas a un momento de profunda vulnerabilidad donde ella está muy triste o donde sintió mucho dolor de esta vida o de otra, tú no puedes acompañar de una manera neutral porque estás involucrada emocionalmente. Y yo creo que aquí es muy importante que cuando tú estás en tu centro y en tu neutralidad, puedes acompañar amorosamente de la mejor manera al otro. Y esa imparcialidad, digamos que se pierde cuando tú estás involucrado por cercanía. Entonces yo, por ejemplo, a mis alumnos lo que les digo es, porque claro, cuando estamos haciendo la formación, todo el mundo quiere practicar y lo que les digo, y todos sus familiares quieren ser, ¿no? Como la mayoría de veces conejillos de indias, les digo, intercámbiense familiares, o sea, yo atiendo a tu esposo, tú atiendes a mi hermana, ¿no? Y entonces así, digamos que se salvaguarda un poco esa comodidad. Entonces, no es que no se pueda, pero realmente yo no aconsejo que lo hagan, sobre todo porque creo que se perdería mucha de la fluidez de la consulta por
la, la falta de neutralidad que puede haber de parte y parte, del consultante y del Claro, terapeuta. y eso es importante, desde luego. Oye, Mm. Moni, pues mira, es que yo podría seguirte preguntando, pero primero, pues, ¿de dónde te podemos contactar para aquellos que les interese? Y creo que ahorita dejaste puntos bien importantes, ¿no? El que puedes hacerlo a distancia, aunque estemos aquí en México, Sí. estén en Chile, donde sea, y que tengan la confianza de que si alguien es responsable en estas cosas, y eso a mí me queda muy claro, es Moni. Así que Mm. por favor, ¿cuáles serían tus datos para que pudieran localizarte y con cuánto tiempo o qué necesitan para hacer una consulta? O sea, ya sé que tú te contactan contigo, les das la información, etcétera, pero para hacerlo necesitan, les das la información de que si tienen que estar acostados, tienen que estar sentados, si tienen que, no sé, hacer alguna cosa No, adicional en realidad lo antes. único que necesita la persona es estar en un sitio donde tenga un muy buen internet, donde tenga cámara, porque para mí es importante ver el rostro de la persona, no tiene que ser cuerpo completo, pero sí la cara, y donde idealmente se pueda acostar o recostar durante la sesión. Si hay gente que a veces por problemas de espalda no lo puede hacer, porque en ocasiones no pueden, o porque no tienen un celular o un computador portátil, sino que es uno fijo, entonces no es tan fácil, se puede hacer sentado. Lo que pasa es que gran parte del éxito de la regresión está en que el cuerpo pueda relajarse y los músculos distensionarse. Entonces, lo ideal es que la persona pueda estar acostada sin interrupciones, idealmente sola. No se preocupen que no corren riesgo de ningún tipo, pero cuando uno está solo se relaja mucho más y como que se entrega más a la Claro, experiencia que cuando sabe claro. que hay alguien cerquita que lo está escuchando. Y ya, y un buen Oye, internet Moni, es tú no recomendarías, por ejemplo, porque digo, a lo mejor hay alguien que dice, oye, pues yo quiero hacer la regresión, pero quiero tener allá al lado a la amiga o X. ¿Tú recomiendas que es mejor hacerlo solo? Yo creo Sí, que sí, cuando ¿no? vienen a mi consulta, yo les digo, no, yo no los dejo entrar al acompañante. Tiene que esperar en una salita Hay que se quede afuera. en el jardincito eh, allá atrás. Se queda en el jardincito pues, tramitando. Sí, por lo que les digo. Y entonces hay gente que me dice, no, pero es que ya sabe toda mi vida y no sé qué. Les digo, mira, tú puedes contarle toda la experiencia, pero es que sé que a veces si esa persona termina saliendo o si salen cosas que no se sienten cómodas, pues entonces ahí no hay fluidez. Entonces yo recomiendo que no, si quieren, pues por tranquilidad, pues estar, que haya alguien en la casa, pero no necesariamente en el cuarto, tal forma que si necesitan algo, pues los llamen o lo que sea, pero normalmente si estás solo es lo ideal. Muy bien. ¿Cómo te contactan, Moni? Mira, me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Mónica Urrea, terapeuta del alma. O en mi página de internet, también www.monicaurrea, terapeutadelalma.com. En YouTube, si buscan Mónica Urrea, terapeuta del alma, les van a salir algunos videos que he grabado, otras entrevistas que he hecho. Pero usualmente por donde más fácil es conectarme es por Instagram. Ahí me Por pueden, Instagram. Ahí te pueden sí, escribir, ahí te pueden me pueden poner de escribir acuerdo perfectamente. para hacer la regresión. Así es. Pues Moni, la verdad es un placer, como siempre, Mm. verte, escucharte y la verdad es que creo que aclaraste muchas cosas, pero pues yo también me quedé con algunas duditas, pero como te digo, el tiempo apremia y tú ya también tienes otro compromiso. Y pues nada, amigos, les traje un buen regalo el día de hoy, espero que lo disfruten, contacten a Moni, creo que pueden ser cosas interesantes. Si tienen ahí alguna cosa media atorada, ya platicó Moni, creo que bastante, de una manera muy amplia, de qué se trata esto de la hipnosis regresiva y creo que puede ayudar en muchos aspectos, ¿no? Una última pregunta, Moni. Si tú dijeras como alguien que quiera consultarte, como que qué tipo de problema tú crees, o más les dirías, sabes que yo puedo solucionarles esto. Si ustedes sienten que traen esa carga, aquí yo les puedo ayudar. Como que sería lo más común, por así decirlo, que lo traemos y a Mira, lo mejor no queremos o ni siquiera sabemos, no lo sé.
Sí, mira, lo primero es que yo no les voy a solucionar nada, pero los voy a acompañar muy bien a que ustedes encuentren en su alma todas las respuestas que les dan solución a sus temas. Y yo les diría que podríamos trabajar casi que cualquier síntoma, entendiendo por síntoma todo aquello que tú sientas que no hace tu vida plena. Entonces puede ser temas de pareja, patrones repetitivos, síntomas idiopáticos, bloqueos de diferentes tipos, entonces a veces es, no logro quedar en embarazo o no logro tener una pareja o no sé por qué siempre a nivel económico llego a un punto de estancamiento o no puedo dejar a una pareja tóxica que siento que quiero dejar pero no puedo o siento un apego excesivo hacia X o Y. Puede ser tan variado o sea, puede haber una cantidad de cosas, pero yo lo definiría, digamos, o lo reduciría a aquello que tú sientas que no hace tu vida plena y que le podamos pedir a tu alma que nos muestre cuál es ese origen. Miren, y lo más importante de la regresión no es entender el origen, es ir a sanarlo, es ir a dar esos recursos que se necesitaron en ese momento del tiempo para que esa historia pudiera estar en paz desde un lugar de conciencia y desde un lugar de amor. Para mí, esa es la gran riqueza de la regresión, más allá de entender simplemente cuál es la historia, es cómo la sanamos. ¿Mm? Sí, pero dijiste algo importante ahorita para el cierre, Bonnie, que tú no les vas a solucionar el problema, porque No, es como un doctor. Tú vas a ver al doctor y le dices, mira, te tienes que tomar esto, tienes que hacer esta dieta, tienes que hacer ejercicio, etc. Pues ¿de qué te sirve que vayas si no lo vas a hacer? O si no tomas, si no le das seguimiento a eso y si no quieres realmente hacerlo, ¿no? Porque pues el que vaya para que tú le más o menos le digas y lo pongas en el carril, pero ya el resto del camino ya también depende de uno, ¿no? No es tan así que yo te no traigo la varita mágica para solucionar tu problema, y ¿no? si alguien les dice eso, desconfíen. Porque en realidad siento que acá, y a veces pasa eso, ¿no? Que te dicen, te prometo que te sano, No, no. Pero yo lo que sí les puedo prometer es que los puedo acompañar con todo el amor a que ustedes encuentren esas respuestas que muchas veces son tan liberadoras, tan reveladoras, tan sanadoras, pero que como tú bien dices, a veces invitan a hacer un proceso. Por ejemplo, si tú te das cuenta que el origen de lo que está pasando es porque, no sé, en otra vida no sabías poner límites y entonces te trajiste el patrón repetitivo y eso se deriva en un tema de maltrato y ya tienes clarísimo qué pasó y vamos y sanamos esa línea de tiempo y tal. Y después, entonces la invitación a poner límites hay que ponerla en práctica, ¿no es cierto? Lo que pasa es que es mucho más fácil hacerlo cuando tú has sanado lo que te impedía que lo lograras, pero aún así, el hacerlo y el lograrlo depende de ti. Y tú puedes decir, sí, quiero, no, como hacerlo o no. Y como yo les decía en algún otro momento de esta entrevista, el libre albedrío lo tenemos siempre, allá y acá. Entonces, depende de qué acción queremos tomar también con eso, frente a eso. Pues muchas gracias, Moni. Cerramos el círculo a Gracias a tambor batiente. ti. Aquí estamos casi siguiendo el dicho de que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Tiene de irse. Entonces, pero Muchas bueno, primero gracias. Dios, tendremos aquí a Moni, ya a lo mejor más adelante con sus libros, Claro tenemos que lo del sí. Monte Shasta, bueno, tenemos muchas Muchos cosas temas. y ya de acuerdo a sus tiempos, espero tenerla pronto aquí y espero que hayan disfrutado esta plática donde realmente creo que aprendimos todos bastante y búsquenla, consúltenla, aquí vamos a tener sus datos para cuando entren aquí los tengan a la mano. Y pues nada, nuevamente, Moni, es un placer. Nos vemos a la próxima. Un abrazote con Muchas mucho cariño. gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que se unieron, nos acompañaron, nos escucharon y bueno, seguramente habrá muchas oportunidades más de seguir hablando de estos temas lindos de conciencia. Muchas, muchas gracias. Gracias, Moni. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Saludos. Bye bye.